Hay momentos en la vida cristiana en que una persona mira su propia alma y se asusta. No porque haya dejado de creer las doctrinas correctas, ni porque haya decidido negar públicamente a Cristo, sino porque se ve cansada, distraída, fría, lenta para orar, débil ante la tentación, menos sensible al pecado, menos hambrienta de la palabra, menos conmovida por la gloria de Dios. Y entonces aparece una pregunta que muchos creyentes no se atreven a decir en voz alta: ¿voy a perseverar hasta el fin? Esa pregunta puede llegar después de una caída vergonzosa, puede llegar después de meses de sequedad espiritual, puede llegar cuando uno ve a alguien que caminó años en la iglesia apartarse de la fe como si todo hubiera sido una etapa de su vida. Puede llegar cuando la presión familiar, el cansancio, la decepción con otros creyentes, las luchas internas o las pruebas prolongadas empiezan a desgastar el alma. Por fuera la persona sigue funcionando, por dentro teme estar deslizándose, y ese temor no siempre es malo. Puede ser una misericordia si nos despierta. Lo peligroso no es que un creyente tema caer. Lo peligroso es que deje de temer el enfriamiento de su alma. Lo peligroso es acostumbrarse a una vida cristiana sin diligencia, sin vigilancia, sin oración, sin hambre, sin lágrimas, sin lucha, y llamarle temporada a lo que en realidad puede ser pereza espiritual. La carta a los Hebreos habla precisamente a personas bajo presión, no a cristianos cómodos sentados en una religión decorativa, sino a creyentes que estaban siendo tentados a retroceder. Algunos habían sufrido, algunos habían sido maltratados, algunos sentían el peso de seguir a Cristo cuando volver atrás parecía más seguro, más aceptado, más fácil. Y en ese contexto el autor no les habla con sentimentalismo, les advierte con seriedad, pero también los anima con ternura. Esa combinación es necesaria. Una iglesia que solo advierte puede aplastar a los débiles. Una iglesia que solo consuela puede adormecer a los negligentes. La palabra de Dios hace ambas cosas. Sacude al que está dormido y sostiene al que está temblando. Advierte contra la apostasía, pero también muestra que Dios no abandona a los suyos. Llama a la diligencia, pero no nos deja descansar en nuestra diligencia. Nos manda a perseverar, pero nos recuerda que detrás de la perseverancia verdadera está la preservación divina. Aquí debemos ser claros. Un verdadero creyente no pierde finalmente la salvación como quien pierde algo de sus manos por accidente. Cristo no salva a medias. Él da vida eterna a sus ovejas y nadie las arrebatará de su mano. Pero la Escritura también enseña que quienes verdaderamente pertenecen a Cristo perseveran, no porque sean fuertes en sí mismos, sino porque la gracia que los alcanzó no los deja rendirse finalmente. La fe que Dios da es una fe que sigue, que lucha, que vuelve, que se levanta, que se arrepiente, que permanece. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está preservando a alguien? Porque esa persona persevera. ¿Cómo sabemos que hay fe? Porque cree. ¿Cómo sabemos que hay arrepentimiento? Porque se arrepiente. ¿Cómo se manifiesta la obra guardadora de Dios? En una vida que, aunque tropieza, no abandona finalmente el camino, aunque se debilita, vuelve a Cristo, aunque llora, sigue esperando, aunque cae, no hace pacto con su caída. Pero esto nos lleva a otro asunto muy real. Es posible ser creyente y no disfrutar plena seguridad de salvación. Hay hijos de Dios que viven bajo dudas dolorosas. Se preguntan si su fe es verdadera, si su arrepentimiento fue genuino, si sus luchas significan que nunca nacieron de nuevo, si su frialdad prueba que Dios no está obrando. Y al mismo tiempo hay personas que están camino al juicio con una seguridad falsa, convencidas de que pertenecen a Cristo porque una vez dijeron palabras religiosas, aunque sus vidas nunca fueron quebrantadas por la gracia. La seguridad verdadera no nace de repetir soy salvo, soy salvo, soy salvo mientras descuidamos el alma.
Tampoco nace de mirarnos obsesivamente hasta encontrar en nosotros alguna perfección que nos tranquilice. La seguridad bíblica crece cuando vemos evidencias de la obra de Dios, cuando seguimos a Cristo con fe y paciencia, cuando somos diligentes en los medios de gracia, cuando nuestra esperanza se alimenta de promesas que Dios selló en Cristo. Por eso Hebreos llama a los creyentes a mostrar la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. No dice, sean diligentes para que Dios los ame. No dice, sean diligentes para comprar su salvación. Dice, en esencia, perseveren, no se vuelvan perezosos, imiten a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay una diligencia que no nace del miedo servil, sino de la esperanza. Hay un esfuerzo que no contradice la gracia, porque es la gracia misma moviéndonos a cuidar el alma. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que si la salvación es por gracia, entonces el esfuerzo espiritual debe ser sospechoso. Pero la gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. La gracia no nos convierte en espectadores pasivos de nuestra santificación. Nos despierta para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, precisamente porque Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Un creyente perezoso puede decir, yo deseo estar mejor espiritualmente. Pero el deseo sin diligencia no llega a ninguna parte. Desea leer la Biblia, pero la deja cerrada. Desea orar, pero nunca aparta tiempo. Desea congregarse con más fidelidad, pero cualquier cansancio lo detiene. Desea madurar, pero no busca comunión edificante. Desea vencer la tentación, pero no corta los caminos que lo llevan a ella. Desea tener seguridad, pero descuida los medios que Dios usa para fortalecer esa seguridad. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Y este es el punto donde la palabra empieza a examinarnos. No basta decir que queremos crecer. ¿Estamos cuidando el alma con diligencia? No basta decir que tememos caer. ¿Estamos usando los medios que Dios proveyó para sostenernos? No basta decir que queremos perseverar hasta el fin. ¿Estamos alimentando la fe hoy? Porque muchas veces Dios no nos da seguridad separada del camino de obediencia. Nos da seguridad mientras caminamos, mientras esperamos, mientras creemos, mientras perseveramos. Pero la diligencia cristiana nunca debe separarse de la esperanza. Si solo hablamos de esfuerzo, algunos caerán en legalismo. Si solo hablamos de promesas sin diligencia, otros caerán en negligencia. Hebreos une ambas cosas. No seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en esa unión encontraremos el camino. Cuidar el alma con seriedad y esperar en Dios con una paciencia que no suelta sus promesas, aunque la respuesta tarde. Porque la próxima pregunta es inevitable: ¿cómo se ve la pereza espiritual en la vida real y por qué tantos creyentes la justifican mientras su alma se debilita en silencio? La pereza espiritual rara vez se presenta diciendo, quiero apartarme de Dios. Casi nunca comienza con una rebelión abierta. Más bien llega vestida de excusas razonables, de cansancio legítimo, de ocupaciones urgentes, de temporadas complicadas, de pequeñas postergaciones que parecen inofensivas. Nadie decide en una mañana destruir su vida espiritual. Simplemente deja para mañana lo que debía hacer hoy y luego mañana aprende a hacer lo mismo. El perezoso espiritual no necesariamente ha perdido todos los deseos santos. Puede desear una vida de oración más profunda, puede desear conocer mejor la palabra, puede desear vencer un pecado, puede desear ser más útil en la iglesia, más constante, más maduro, más firme, pero sus deseos no se convierten en diligencia. Quiere fruto sin cultivar la tierra, quiere fortaleza sin alimento, quiere seguridad sin vigilancia, quiere madurez sin disciplina, quiere una fe robusta,
pero no quiere hacer uso de los medios que Dios ha dado para fortalecerla. Aquí la palabra nos confronta con misericordia, porque muchos creyentes confunden deseo espiritual con obediencia espiritual. Dicen, yo quisiera orar más, pero pasan semanas sin apartar un tiempo real para orar. Dicen, yo necesito leer más la Biblia. Pero la pantalla siempre encuentra una manera de ocupar el lugar de la Escritura. Dicen, yo sé que necesito congregarme con más fidelidad. Pero cualquier inconveniente se vuelve suficiente para quedarse lejos del pueblo de Dios. Dicen, yo quiero cambiar. Pero siguen caminando por los mismos lugares, con las mismas compañías, alimentando los mismos patrones, esperando resultados distintos. Un deseo que nunca se convierte en obediencia puede ser solo una manera religiosa de tranquilizar la conciencia. El libro de Proverbios describe al perezoso como alguien que siempre encuentra un león en el camino. No es que el león esté allí, es que el obstáculo imaginado se vuelve una excusa suficiente para no moverse. En la vida espiritual ocurre igual. Estoy demasiado cansado para orar. No entiendo mucho la Biblia, así que mejor espero otro momento. La iglesia queda lejos. Esta semana fue muy pesada. Cuando termine esta etapa me organizaré. Cuando sienta más deseo, volveré a tomar en serio mi alma. Y mientras tanto, el alma se va debilitando. Por supuesto, hay cansancios reales. Hay madres agotadas, trabajadores cargados, personas enfermas, creyentes atravesando duelos, hermanos con responsabilidades legítimas. Dios no es cruel ni ignora nuestras limitaciones. Pero debemos distinguir entre limitación y negligencia, entre una carga providencial y una excusa cultivada. A veces no hacemos poco porque no podemos hacer más. A veces hacemos poco porque no queremos ordenar nuestra vida alrededor de lo que decimos que es eterno. Piense en un hombre que nunca falta al trabajo porque sabe que su salario sostiene la casa, pero trata la reunión del pueblo de Dios como algo opcional si no surge nada mejor. Piense en una mujer que organiza con cuidado compras, citas, compromisos, actividades de sus hijos, pero nunca puede proteger un espacio para sentarse delante de la palabra. Piense en un joven que puede pasar horas concentrado en juegos, series, redes o conversaciones, pero dice que no logra orar 10 minutos porque se distrae. La pregunta no es solo de tiempo, es de valor. Dedicamos energía a lo que creemos necesario. Y si descuidamos el alma, tal vez estamos revelando que no creemos realmente cuán necesaria es la gracia diaria de Dios. La diligencia cristiana consiste en hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos deseo de hacerlo. Esto no es hipocresía. Hipocresía sería fingir que amamos a Dios mientras deliberadamente cultivamos una doble vida. Pero levantarse a buscar al Señor aun cuando el corazón está frío, abrir la Biblia aun cuando la carne quiere seguir durmiendo, congregarse aun cuando no sentimos entusiasmo, pedir perdón aun cuando el orgullo se resiste, cortar una tentación aun cuando el deseo protesta, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Hay días en que el creyente debe decirle a su alma, no vas a gobernarme con tu apatía, no vas a decidir por mí según tu cansancio, tu desgano o tu distracción. Vamos a buscar al Señor porque Él es digno, porque lo necesitamos, porque su palabra es vida, porque la carrera se corre con paciencia, no con impulsos ocasionales. Y debemos recordar que los medios de gracia no son rituales vacíos. Dios ha decidido fortalecer a su pueblo por medio de su palabra. La oración, la comunión de los santos, la predicación, la cena del Señor, la exhortación mutua, la lectura edificante, la adoración congregacional. No usamos estos medios para merecer algo de Dios. Los usamos porque confiamos en el Dios que prometió obrar a través de ellos. Nadie toma medicina para merecer salud. La toma porque reconoce su necesidad y confía en el medio provisto. Así también el creyente abre la Biblia diciendo, Señor, alimenta mi alma,
ora diciendo, Señor, sin ti no puedo. Se congrega diciendo, necesito escuchar tu palabra junto a tu pueblo. Participa de la cena del Señor diciendo, Cristo es mi vida, mi perdón, mi esperanza. Busca comunión diciendo, no fui hecho para correr solo. Lee buenos libros, escucha enseñanza sana, pide consejo, no porque esas cosas compren madurez, sino porque Dios las usa para formar una vida perseverante. Pero la pereza espiritual siempre nos promete algo, promete comodidad, promete descanso, promete que no pasará nada grave por descuidar un día, una semana, una temporada. Y es cierto que una sola mañana sin leer la Biblia no destruye a nadie, pero una vida de pequeñas negligencias puede formar un alma débil, fácil de engañar, lenta para arrepentirse, vulnerable ante la tentación, incapaz de discernir su propio enfriamiento. No se cae en apostasía de un salto, muchas veces se llega deslizándose. Por eso Hebreos nos advierte, no para que vivamos en terror servil, sino para que no juguemos con el descuido. Si usted ha estado postergando el cuidado de su alma, no espere sentir una emoción fuerte para empezar. Empiece hoy, tome la palabra. Ore aunque sea con frases quebradas. Vuelva a congregarse con seriedad. Busque a un hermano maduro. Confiese el pecado que está debilitando su conciencia. Apague lo que lo está adormeciendo. Ordene su vida alrededor de lo que dice creer. Pero aún esta diligencia necesita una fuente más profunda que la disciplina misma. Porque si solo miramos nuestros deberes, podemos cansarnos, frustrarnos o volvernos orgullosos. La diligencia que persevera necesita ser alimentada por promesas, y las promesas requieren algo que nuestra generación detesta: esperar con fe y paciencia en el tiempo de Dios. La paciencia cristiana no es resignación pasiva. No es cruzarse de brazos y llamar espiritualidad a la falta de obediencia. Es quietud confiada bajo la mano de Dios mientras seguimos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. La fe mira la promesa. La paciencia sigue mirando cuando la promesa tarda. La fe dice, Dios habló. La paciencia dice, esperaré hasta que Dios cumpla, aunque mi calendario se rompa, aunque mis emociones se cansen, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. Y esto es necesario porque Dios casi nunca obra al ritmo de nuestra impaciencia. Nosotros queremos respuestas inmediatas, crecimiento rápido, liberación instantánea, madurez sin proceso, frutos sin estaciones, seguridad sin lucha, consuelo sin espera. Pero Dios está formando algo más profundo que alivio temporal. Está formando carácter. Está enseñándonos a depender de Él, no solo cuando abre la puerta, sino también cuando nos deja llamando. No solo cuando responde, sino también cuando guarda silencio. No solo cuando la nube se llena de lluvia, sino cuando apenas se ve una señal pequeña en el horizonte. Abraham es un testigo poderoso de esto. Dios le prometió descendencia, pero la promesa no se cumplió al día siguiente. Pasaron años. El cuerpo envejeció. Sara seguía estéril. Las posibilidades humanas iban desapareciendo. Y precisamente allí la promesa de Dios se volvió el único fundamento firme. Si Abraham miraba su cuerpo, veía imposibilidad. Si miraba a Sara, veía imposibilidad. Si miraba el tiempo, veía retraso. Pero si miraba a Dios, veía fidelidad. La fe no niega la realidad visible, simplemente se niega a darle la última palabra. Esa es una lección que el creyente necesita una y otra vez. Usted puede mirar su vida y decir, no estoy avanzando como quisiera. Mi pecado todavía me humilla. Mi oración todavía es débil. Mi carácter todavía se irrita. Mi familia todavía necesita restauración. Mi alma todavía se siente lenta. Y si solo mira eso, se desanimará. Pero si mira las promesas de Dios, recordará que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No porque usted sea fuerte, sino porque Él es fiel.
Pero esperar no es fácil. Esperar revela lo que hay en nosotros. Cuando Dios tarda, sale a la superficie nuestra impaciencia, nuestra necesidad de control, nuestra baja tolerancia a la frustración, nuestra tendencia a sospechar de su bondad. Decimos que confiamos en el Señor, pero cuando Él nos responde en nuestro horario, empezamos a pensar que nos olvidó. Decimos que creemos en su sabiduría, pero cuando su camino no coincide con nuestro plan, nos sentimos tentados a tomar atajos. ¿Cuántas veces una persona abandona una obediencia no porque Dios haya fallado, sino porque se cansó de esperar el fruto? Un matrimonio deja de buscar restauración porque los cambios no fueron rápidos. Un creyente deja de orar por un hijo porque pasan años sin verlo volver. Alguien abandona la lucha contra un pecado porque después de muchas caídas concluye que nada sirve. Otro deja de congregarse con fervor porque no siente el avance que esperaba. Pero la Escritura nos llama a imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No solo fe, fe y paciencia. La paciencia es fe prolongada bajo presión. Es seguir creyendo cuando la emoción inicial ya pasó. Es seguir obedeciendo cuando nadie aplaude. Es seguir orando cuando la respuesta no llega. Es seguir abriendo la palabra cuando el alma se siente seca. Es seguir confesando pecado cuando la lucha se repite. Es seguir sirviendo cuando el fruto parece pequeño. Es seguir esperando en Dios cuando las circunstancias parecen burlarse de la promesa. Piense en un agricultor. Él no siembra hoy y sale mañana con enojo porque el campo todavía no está lleno de fruto. Hay una espera inscrita en la naturaleza de la cosecha, pero esa espera no lo vuelve pasivo. Mientras espera, cuida la tierra, protege la semilla, vigila, trabaja. Así también en la vida cristiana. Esperamos en Dios, pero no descuidamos el alma. Descansamos en sus promesas, pero no abandonamos los medios de gracia. Confiamos en que Él obra, pero seguimos haciendo lo que debemos hacer. El problema de muchos creyentes no es que no hayan recibido promesas, sino que alimentan más sus temores que su esperanza. Meditan en lo que podría salir mal, en lo que no cambia, en lo que otros hicieron, en lo que perdieron, en su propia debilidad, en escenarios futuros que no han ocurrido. Pero rara vez toman una promesa de Dios y la sostienen delante del alma hasta que vuelva a respirar. Rara vez dicen, alma mía, escucha esto, Cristo no perderá a los suyos, Dios no miente, su gracia es suficiente. Sus misericordias son nuevas. El que prometió es fiel. La esperanza no crece en un alma que solo conversa con sus miedos. Necesitamos aprender a traer las promesas a la mente de manera deliberada. Cuando la tentación diga vas a caer y nunca te levantarás, responda con la promesa de que Dios no permitirá que sus hijos sean tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que dará también la salida. Cuando la culpa diga Dios ya se cansó de ti, responda con la sangre de Cristo y la promesa de perdón para el que confiesa. Cuando la prueba diga esto no tiene propósito, responda que Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman. Cuando la muerte asuste, responda que Cristo entró detrás del velo como precursor y nuestra esperanza está anclada allí. Esa imagen del ancla es preciosa. Un ancla no elimina la tormenta, pero impide que la embarcación sea arrastrada sin rumbo. La esperanza cristiana no significa que no habrá viento, lágrimas, demora, cansancio, lucha. Significa que el alma tiene un punto firme fuera de sí misma. Nuestra seguridad no está anclada en nuestra fuerza de agarre, sino en Cristo que entró por nosotros a la presencia de Dios. Y si esa esperanza es real, entonces la diligencia se vuelve posible. No trabajamos para fabricar una promesa, trabajamos porque la promesa ya fue dada. No perseveramos para convencer a Dios, perseveramos porque Dios juró, Dios prometió, Dios no miente. Pero todavía necesitamos ver cómo esas promesas alimentan la seguridad de salvación sin convertirnos en perezosos, porque una esperanza mal entendida puede ser usada por la carne como excusa para dormir.
La seguridad de salvación no fue dada para alimentar pereza, sino para fortalecer la obediencia. Esto puede parecer extraño a primera vista, porque muchos piensan que si una persona está segura de que Dios la guardará hasta el fin, entonces se relajará espiritualmente. Pero la Escritura razona de otra manera. La esperanza verdadera no adormece el alma, la despierta. Cuando un creyente sabe que Dios no miente, que Cristo intercede, que la promesa está sellada, que la meta es segura, entonces tiene combustible para seguir corriendo. La inseguridad no siempre produce santidad. Muchas veces produce cansancio, introspección enfermiza, temor servil, parálisis, desesperanza. Una persona que no sabe si Dios la recibirá termina viviendo con una carga que Cristo no le puso. Cada caída parece el final. Cada temporada de sequedad parece una sentencia. Cada lucha interna parece evidencia de condenación. Y cuando el alma vive así, no corre con libertad, se arrastra bajo sospecha. Pero la seguridad bíblica no dice, ya estoy salvo, no importa cómo viva. Eso no es seguridad, eso es presunción. La seguridad bíblica dice, Cristo es fiel, sus promesas son firmes, el Padre guarda a los suyos y por eso no quiero ser perezoso. Por eso quiero cuidar mi alma. Por eso quiero levantar las manos caídas. Por eso quiero seguir creyendo. Por eso no haré pacto con el pecado que entristece al Dios que me ha amado. La esperanza verdadera no nos hace indiferentes, nos hace perseverantes. Aquí debemos distinguir entre una seguridad falsa y una seguridad evangélica. La seguridad falsa descansa en una experiencia pasada aislada. Una vez hice una oración, una vez pasé al frente, una vez fui bautizado, una vez sentí algo. Pero la persona vive sin hambre de Dios, sin arrepentimiento, sin lucha contra el pecado, sin amor por los hermanos, sin perseverancia. Esa seguridad no es un ancla, es una ilusión. Es posible decir Señor, Señor y no pertenecer al reino. La seguridad evangélica, en cambio, descansa en Cristo y se confirma en una vida que sigue viniendo a Cristo. No en perfección, pero sí en dirección. No en ausencia de lucha, pero sí en una lucha real. No en un corazón que nunca se enfría, sino en un corazón que cuando se enfría es traído de vuelta por la gracia. No en una obediencia impecable, sino en una fe que no puede hacer las paces definitivas con la desobediencia. Por eso Hebreos nos llama a mostrar solicitud hasta el fin, no por un mes, no por una temporada de entusiasmo, no solo cuando la iglesia nos anima, cuando las circunstancias favorecen, cuando otros nos miran, cuando sentimos deseo hasta el fin. La vida cristiana no es un arranque emocional, es una carrera de paciencia. Y muchas veces la evidencia de la gracia no se ve en grandes momentos dramáticos, sino en esa perseverancia humilde de seguir haciendo lo que Dios manda cuando nadie aplaude. Piensa en una hermana que durante años cuida su alma en medio de cargas familiares. No aparece en plataformas. Nadie cuenta su historia, pero sigue leyendo la palabra, sigue congregándose, sigue orando por sus hijos, sigue resistiendo la amargura, sigue pidiendo perdón cuando falla, sigue confiando en promesas que todavía no ve cumplidas. Esa perseverancia no es pequeña delante de Dios. Piensa en un hombre que lucha con un pecado persistente, ha caído, ha llorado, ha buscado ayuda, ha vuelto a levantarse, no se justifica, no cambia el nombre del pecado. No dice así soy, vuelve a Cristo, corta accesos, confiesa, ora. Se siente débil, pero no abandona. Esa lucha puede parecerle vergonzosa, pero puede ser precisamente una evidencia de que la gracia no lo ha soltado. Piense en un joven que siente la presión del mundo, el atractivo de una vida más cómoda, la burla de amigos, la tentación de diluir sus convicciones. Aún así vuelve a la palabra, busca hermanos maduros, se aparta de lugares peligrosos, confiesa su temor, sigue caminando. Eso no es fuerza natural. Eso es Dios preservando mientras el creyente persevera.
La preservación divina no anula la perseverancia humana, se manifiesta a través de ella. Y esto nos protege de dos errores. El primero es la pasividad. Si Dios me va a guardar, entonces no tengo que cuidar mi alma. Esa forma de pensar usa la promesa como almohada para dormir, no como ancla para resistir. El segundo error es la desesperación. Si tengo que perseverar, entonces todo depende de mí. No, todo depende finalmente de Dios y por eso perseveramos. La promesa no elimina el llamado no debilita la promesa. Cuando un padre toma de la mano a un niño para cruzar una calle peligrosa, el niño realmente camina, mueve sus pies, avanza. Pero su seguridad final no está en la fuerza con que él agarra la mano del Padre, sino en la mano del Padre que lo sostiene. Así es la vida cristiana. Caminamos, obedecemos, velamos, oramos, resistimos, pero somos guardados por un Dios que no suelta a sus hijos. Sin embargo, esa seguridad debe ser alimentada con verdad. No podemos vivir de impresiones vagas, necesitamos promesas concretas. Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz, que Él las conoce, que ellas le siguen, que Él les da vida eterna y que no perecerán jamás. Esa promesa no fue escrita para creyentes perfectos, sino para ovejas que conocen la voz del pastor. Ovejas débiles, sí. Ovejas que se distraen, sí. Ovejas que necesitan vara y callado, sí, pero ovejas que pertenecen a Cristo. Cuando la acusación venga, vuelva esa promesa. Cuando la prueba se alargue, vuelva esa promesa. Cuando se siente estancado, vuelva a esa promesa. Cuando el enemigo le diga que no llegará, responda: mi esperanza no está en mi fuerza para llegar, sino en el pastor que me lleva. Y luego, levántese a obedecer. Porque las promesas de Dios no fueron dadas para que nos quedemos inmóviles, sino para que tengamos ánimo de seguir. Ahora bien, si esas promesas son tan firmes, ¿por qué Dios nos hace esperar tanto? ¿Por qué no nos da madurez inmediata? ¿Por qué no responde más rápido? ¿Por qué deja que Abraham espere? Que Elías envíe al criado 7 veces, que Marta y María lloren antes de ver la gloria. La respuesta nos llevará a una verdad que nuestra carne resiste. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en satisfacer nuestra impaciencia. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en satisfacer nuestra impaciencia. Esa frase puede sonar dura cuando uno está esperando con lágrimas, pero es profundamente misericordiosa. Porque si Dios respondiera siempre en el momento exacto en que lo exigimos, muchas veces nos daría alivio sin madurez, salida sin dependencia, consuelo sin transformación. Y el Señor no solo quiere sacarnos de momentos difíciles, quiere hacernos semejantes a Cristo en medio de ellos. La espera revela lo que la rapidez esconde. Mientras todo sucede como esperamos, podemos imaginar que somos pacientes, humildes, confiados, espiritualmente estables. Pero cuando Dios tarda, cuando llama una vez y no abre, cuando la enfermedad sigue, cuando el hijo no vuelve, cuando el pecado todavía humilla, cuando la oración parece no producir cambios visibles, entonces el corazón queda al descubierto. Allí descubrimos si buscábamos a Dios o solo su respuesta, si confiábamos en su carácter o solo en su capacidad de resolvernos la vida. Abraham esperó años, no semanas, no una temporada breve, años en los que su cuerpo envejecía y la promesa parecía cada vez más imposible desde el punto de vista humano. Cada cumpleaños podía sentirse como una contradicción. Cada señal de esterilidad en Sara podía decir: ya pasó el tiempo. Pero Dios no estaba atrasado. Dios estaba vaciando la esperanza humana para que la promesa descansara únicamente sobre su fidelidad. A veces Dios deja que las posibilidades humanas se reduzcan para que cuando Él actúe nadie confunda su obra con nuestra capacidad. Esto también se ve en la historia de Elías.
Después de años de sequía, el profeta ora y no aparece inmediatamente una nube inmensa cubriendo el cielo. Envía al criado a mirar. Nada. Lo envía otra vez. Nada, otra vez. Nada, 7 veces. Y allí se prueba la fe. Porque muchos de nosotros dejamos de mirar después de la segunda vez. Oramos una semana, no vemos cambio y concluimos que nada está pasando. Buscamos al Señor, no sentimos alivio inmediato y pensamos que fue inútil. Pero la fe que espera no necesita ver la tormenta completa para reconocer la primera nube pequeña. Tal vez usted ha estado mirando el horizonte de su vida y solo ve una señal diminuta, un deseo pequeño de volver a orar. Una conversación que no resolvió todo, pero abrió una grieta en el muro. Un hijo que no ha regresado a Cristo, pero hizo una pregunta sincera. Una tentación que todavía está presente, pero esta semana usted pidió ayuda en vez de esconderse. No desprecie la nube pequeña. Dios sabe convertir una señal del tamaño de una mano en lluvia abundante cuando llega su tiempo. Pero nuestra carne quiere resultados completos antes de obedecer con perseverancia. Queremos ver la lluvia antes de seguir enviando al criado. Queremos ver al hijo convertido antes de seguir orando. Queremos ver restaurado el matrimonio antes de humillarnos. Queremos sentir fuerza antes de abrir la Biblia. Queremos seguridad plena antes de caminar. Sin embargo, muchas veces Dios fortalece la fe precisamente en el acto de seguir obedeciendo mientras todavía no vemos. También piensa en Marta y María. Mandaron llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Ellas sabían que Cristo podía sanar. Habían visto suficiente de su poder para esperar que viniera pronto. Pero Jesús esperó. Y mientras él esperaba, Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, la demora parecía falta de amor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase tiene dolor, fe y confusión mezclados. ¿Cuántas veces hemos orado algo parecido? Señor, si hubieras intervenido antes, esto no habría pasado. Si hubieras respondido a tiempo, mi casa no estaría así. Si hubieras abierto esa puerta, yo no estaría en esta angustia. Pero Cristo no llegó tarde. Llegó en el momento en que la gloria de Dios sería vista con más claridad. No solo sanó una enfermedad, llamó a un muerto fuera de la tumba. Y esto no significa que cada historia terminará aquí con el milagro exacto que deseamos. Significa que ninguna demora del Señor es descuido. Él sabe lo que hace cuando parece tardar. Sabe qué debe morir en nosotros, qué debe ser expuesto, qué debe ser fortalecido, qué debe ser mostrado de su gloria. La paciencia cristiana aprende a decir, Señor, no entiendo tu tiempo, pero conozco tu carácter. Eso no es fácil. Habrá días en que esperar se sentirá como una lucha física, el alma se cansará, la mente empezará a proponer atajos, el corazón dirá, resuelve tú, toma control, busca alivio rápido, deja de llamar. Pero la fe alimentada por las promesas responde, seguiré esperando, seguiré orando, seguiré obedeciendo, seguiré cuidando mi alma, seguiré mirando al Cristo que entró detrás del velo por mí. Aquí necesitamos volver al ancla. Hebreos no nos da una esperanza flotando en el aire, nos dice que esta esperanza penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Nuestro ancla no está clavada en nuestras emociones, ni en nuestras circunstancias, ni en nuestro progreso visible, ni en la rapidez de la respuesta. Está en Cristo mismo, en su sangre, en su sacerdocio, en su presencia delante del Padre. Él entró como precursor, y ¿dónde está el precursor? Allí llegará su pueblo. Por eso podemos esperar, no porque la espera sea fácil, sino porque Cristo es seguro, no porque entendamos todos los procesos, sino porque el Dios que prometió no puede mentir. No porque nuestra paciencia sea perfecta, sino porque nuestra esperanza está amarrada a una obra perfecta. Entonces, hermano cansado, no conviertas la demora en excusa para la pereza. No digas, como Dios no responde, dejaré de orar.
No digas, como no veo cambios, abandonaré los medios de gracia. No digas, como mi alma sigue débil, ya no vale la pena luchar. La espera no es un cuarto de abandono, es un taller de formación. Dios está usando incluso la demora para enseñarte a depender de Él con más profundidad. Y si hoy apenas ves una nube pequeña, sigue mirando. Si apenas puedes orar con una frase, ora esa frase. Si apenas puedes abrir la Biblia con cansancio, ábrela. Si apenas puedes llegar al culto con el alma herida, llega. Si apenas puedes decir, Señor, ayúdame, dilo. Porque la perseverancia no siempre se ve heroica. A veces se ve como un creyente cansado que por gracia decide no soltar la promesa. Pero tal vez alguien escucha esto y piensa, yo no he estado esperando, he estado descuidando, no he sido paciente, he sido perezoso, no he perseverado, me he acomodado. Entonces necesitamos hablar de lo que debe hacer el alma cuando reconoce su negligencia. Porque el Evangelio no deja al creyente postrado en la culpa, sino que lo llama a levantarse bajo el perdón de Cristo. Cuando el creyente reconoce que ha sido negligente, la primera tentación puede ser quedarse mirando su negligencia hasta hundirse en vergüenza. Dice, he perdido tanto tiempo, he descuidado la palabra, he dejado de orar, he sido liviano con mi alma, he permitido que mi corazón se enfríe. Y todo eso puede ser verdad. Pero la culpa, si no nos lleva a Cristo, se convierte en otro lugar donde el yo ocupa el centro. La pregunta no es solo qué tan lejos hemos caído en descuido, sino qué haremos ahora con la misericordia de Dios puesta delante de nosotros. El Evangelio no minimiza la pereza espiritual. No dice no importa, sí importa. Importa porque el alma es preciosa, importa porque el pecado engaña, importa porque la carrera cristiana es seria, importa porque hay advertencias reales en la Escritura. Importa porque el descuido prolongado puede endurecer la conciencia, pero precisamente porque importa, no debemos tratarlo con excusas ni con desesperación, sino con arrepentimiento y fe. Si has descuidado la oración, dilo delante del Señor, no lo adornes. No digas simplemente he estado ocupado. Di, Señor, he vivido como si pudiera sostener mi alma sin buscarte. Si has descuidado la palabra, no lo escondas bajo frases generales. Di, he tenido tiempo para muchas voces, pero he tratado tu voz como algo secundario. Si has descuidado la congregación, confiesa, he olvidado que no fui llamado a correr solo. Si has alimentado más entretenimiento que esperanza, di, he buscado alivio rápido donde debía buscar vida. La confesión verdadera llama al pecado por su nombre, pero no se queda adorando su propia miseria. Corre hacia la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. No solo compasivo en un sentido vago, sino justo porque Cristo pagó por ese pecado. La sangre de Jesús no solo cubre pecados escandalosos, también cubre la negligencia espiritual de un hijo que vuelve arrepentido. Y aquí muchos creyentes tropiezan, piden perdón, pero siguen caminando como si no fueran perdonados. Esperan sentir una emoción particular para levantarse. ¿Quieren que la vergüenza desaparezca antes de volver a abrir la Biblia? ¿Quieren que el deseo regrese antes de orar? ¿Quieren que la seguridad emocional llegue antes de obedecer? Pero muchas veces el orden bíblico es diferente. Cree el perdón de Dios, levanta las manos caídas. Fortalece las rodillas paralizadas y haz sendas derechas para tus pies. El perdón no se mide primero por lo que sientes, se recibe por fe en lo que Dios ha prometido. Esto no significa que las consecuencias desaparezcan de inmediato. Si has descuidado tu alma por meses, tal vez al principio la oración se sienta torpe, la lectura bíblica puede parecer seca. La concentración puede estar débil, la comunión con otros puede sentirse incómoda. No te sorprendas, un cuerpo que ha estado sin ejercicio no recupera fuerza en un día. Pero el camino de recuperación empieza caminando, no esperando en el suelo hasta sentirse fuerte. Levántate de manera concreta, no digas simplemente debo mejorar.
Abre la Biblia hoy, lee aunque sea un pasaje, ora aunque sea con palabras simples, vuelve a reunirte con el pueblo de Dios. Busca a un hermano maduro y dile la verdad. Ordena tus mañanas o tus noches para que el alma no siga viviendo de sobras. Corta aquello que ha estado adormeciendo tu sensibilidad espiritual. No para ganar el favor de Dios, sino porque el Dios que ya te favoreció en Cristo te llama a cuidar lo que Él mismo compró. A veces la obediencia que necesitamos no es espectacular. Es humilde, repetida, pequeña, escondida, sentarse con la Escritura cuando nadie ve, pedir perdón sin construir un discurso defensivo, apagar una pantalla, llegar al culto aunque el alma no tenga entusiasmo, escribir una promesa y repetirla en oración, llamar a alguien para pedir ayuda, volver a la mesa del Señor con gratitud. No son actos para presumir, son caminos ordinarios por los que Dios fortalece a sus hijos. Pero no olvides unir diligencia con paciencia. Si hoy vuelves a cuidar tu alma, no exijas sentir mañana una plenitud que quizá Dios formará gradualmente. No conviertas tu regreso en otro proyecto impaciente. Algunos abandonan la pereza con entusiasmo, pero cuando no ven resultados rápidos regresan al descuido. Quieren recuperar en 3 días lo que dejaron marchitar por años. La gracia es poderosa, pero Dios muchas veces restaura mediante procesos que humillan nuestro deseo de soluciones instantáneas. Sigue. Esa palabra puede ser profundamente espiritual. Sigue leyendo, sigue orando, sigue congregándote, sigue confesando, sigue esperando, sigue mirando a Cristo. No sigas para comprar perdón. Sigue porque fuiste perdonado. No sigas porque confías en tu constancia. Sigue porque Dios es fiel. No sigas porque ya no sientes lucha. Sigue porque la lucha misma te recuerda que necesitas gracia. Y cuando vuelvan las dudas sobre tu perseverancia, no respondas mirando primero la fuerza de tu mano, sino la fidelidad de aquel que te sostiene. Cristo no es un pastor débil. Él no pierde ovejas por accidente. Él no se sorprende por tu fragilidad. Él no te llamó porque eras fuerte, sino para mostrar su poder en tu debilidad. Sus promesas son más firmes que tus fluctuaciones. Su intercesión es más constante que tus mejores días de oración. Su sangre habla mejor que tus acusaciones internas. Sin embargo, esa seguridad no te llama a dormir, te llama a correr. Te llama a cuidar tu alma con esperanza. Te llama a decir, si Cristo entró por mí detrás del velo, entonces no voy a vivir como quien no tiene ancla. Si Dios juró y no puede mentir, entonces no voy a tratar sus medios de gracia como opcionales. Si Él promete terminar su obra, entonces pondré diligencia, no para reemplazar su poder, sino porque su poder está obrando en mí. Y ahora debemos cerrar mirando al centro de toda perseverancia, no nuestra disciplina, no nuestra paciencia, no nuestra capacidad de sostenernos, sino el gran pastor que resucitó de entre los muertos y que hace aptos a los suyos para hacer su voluntad. El centro de nuestra perseverancia no es la fuerza con que nosotros nos sostenemos, sino la fidelidad del pastor que sostiene a sus ovejas. Si ponemos la mirada final en nuestra disciplina, tarde o temprano nos desanimaremos porque nuestra disciplina fluctúa. Si ponemos la mirada final en nuestra paciencia, nos asustaremos porque nuestra paciencia muchas veces se cansa. Si ponemos la mirada final en nuestra capacidad de cuidar el alma, descubriremos que aún nuestros mejores esfuerzos necesitan ser perdonados y purificados. Pero si miramos al Cristo resucitado, al gran pastor de las ovejas, entonces encontramos una esperanza que no depende del estado emocional del día. Él no solo comenzó la obra, Él la sostiene. Él no solo nos llamó cuando estábamos muertos, Él sigue intercediendo cuando estamos débiles. Él no solo nos perdonó en el pasado, Él vive para guardar, alimentar, corregir, restaurar y llevar a su pueblo hasta la gloria. La perseverancia cristiana no es el testimonio de que somos más fuertes que otros. Es el testimonio de que Dios es fiel con vasos frágiles. Eso no nos hace perezosos,
Al contrario, nos levanta. El creyente que entiende que Cristo lo guarda no dice entonces puedo dormir, dice entonces puedo correr, no dice entonces puedo descuidarme, dice entonces no estoy solo en la batalla, no dice entonces mi obediencia no importa, dice entonces mi obediencia tiene esperanza porque Dios mismo obra en mí lo que es agradable delante de Él. Mire cómo cambia la vida cuando esta esperanza gobierna. Un creyente cae, pero no se queda enterrado en la vergüenza porque sabe que Cristo recibe al arrepentido. Un hermano se enfría, pero no se resigna a vivir así porque sabe que el Espíritu puede volver a encender lo que estaba apagado. Una mujer cansada de esperar sigue orando, no porque vea ya la respuesta, sino porque conoce al Dios que prometió. Un joven tentado a volver atrás busca ayuda. Vuelve a la palabra, se aferra a la iglesia, porque sabe que el camino estrecho no se corre con entusiasmo pasajero, sino con fe y paciencia. Tal vez usted esté escuchando esto con manos caídas, no literalmente quizá, pero por dentro sí. Manos caídas por cansancio espiritual, rodillas paralizadas por culpa, un corazón que ha dicho muchas veces, mañana vuelvo, un alma que ha descuidado la oración, ha dejado la Biblia cerrada, ha tratado la comunión con la iglesia como algo secundario, ha permitido que la desesperanza se siente en la sala de mando. Hoy la palabra no viene a decirle que todo eso es pequeño, viene a decirle que Cristo es suficiente para perdonar y poderoso para levantar. Así que no se quede postrado lamentando su pereza, arrepiéntase, confiese, reciba por fe el perdón que Dios promete y levántese. Levante las manos caídas, fortalezca las rodillas debilitadas, haga sendas derechas para sus pies, vuelva a usar los medios de gracia, abra la escritura, ore, congréguese, participe de la cena del Señor con reverencia, busque comunión edificante, pida ayuda, alimente su esperanza con promesas, no con impresiones vagas. Y cuando no sienta deseo, no espere al deseo como si fuera Señor, obedezca. No de una manera mecánica y orgullosa, sino con oración humilde. Señor, no tengo fuerzas, no tengo hambre como debería, no tengo paciencia como necesito, pero tú has prometido sostener a los tuyos. Obra en mí el querer y el hacer, hazme diligente, enséñame a esperar, guarda mi alma del engaño del pecado. No olvide esto, el perdón se cree antes de sentirse. Muchas veces usted confesará su pecado y las emociones tardarán en ponerse de acuerdo con la promesa. Pero Dios no le ordena creer a sus emociones por encima de su palabra. Si Él dice que es fiel y justo para perdonar, entonces descanse en eso, no porque su arrepentimiento sea perfecto, sino porque Cristo es perfecto. No porque sus lágrimas tengan mérito, sino porque la sangre del pacto eterno ya fue derramada. Y si la espera se alarga, sigue esperando. Dios sabe formar carácter en la demora, sabe fortalecer fe en la aparente lentitud, sabe enseñarnos a llamar otra vez cuando la puerta no se abre de inmediato, sabe usar una nube pequeña como anuncio de lluvia abundante, sabe llegar a una tumba cuando todos piensan que ya es demasiado tarde. Su horario no está sometido a nuestra impaciencia, pero su demora nunca es negligencia. Hermano, hermana, no te canses. No porque tú seas invencible, sino porque Cristo es fiel. No porque tu agarre sea firme, sino porque su mano no suelta. No porque no haya peligros, sino porque sus promesas son más firmes que tus temores. No porque nunca caerás, sino porque cuando caigas, si eres suyo, su gracia te llamará de vuelta al arrepentimiento, a la fe y al camino. La esperanza que tenemos no flota sobre emociones cambiantes. Está anclada detrás del velo, donde Cristo entró por nosotros. Él llevó su sangre, Él satisfizo la justicia, Él abrió el camino. Él asegura el destino de su pueblo. Y donde está nuestro precursor, allí también estarán todos los que pertenecen a Él. Por eso, muestre la misma solicitud hasta el fin. No sea perezoso.
imite a los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuide su alma, pero no confíe en el cuidado de su alma como si eso fuera su salvador. Espere en Dios, pero no use la espera como excusa para la negligencia. Sea diligente, sea paciente, sea humilde, sea perseverante. Y cuando mire atrás y vea que siguió corriendo, no diga, mi fuerza me sostuvo, diga, el gran pastor me guardó. A Él sea la gloria por cada paso, cada lágrima, cada oración débil, cada regreso, cada victoria pequeña, cada promesa creída, cada día de perseverancia, hasta que la fe se convierta en vista y la paciencia ya no sea necesaria, porque estaremos delante de su presencia, completos, seguros y llenos de gozo para siempre. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue.
these feet may wander, I'm still lost in missing